vida, en donde ya no vivimos por nuestra fe, que es ambivalente, sino la fe de Él, y que también ahora nosotros operamos y manifestamos el Espíritu que depositó en nosotros, el Espíritu del Hijo. Bueno, hoy hablaremos de tener la vida del Hijo y de tener la paz del Hijo. Tener la vida del Hijo y tener la paz del Hijo. Muchos dicen, Dios o Cristo es la prioridad de mi vida. Otros dicen, Él es lo mejor o es lo más importante que yo tengo en la vida. Pero Cristo ni debe ser la prioridad ni lo más importante, sino debe ser la única vida que tú tienes. O sea, Él no es lo más importante, Él es lo único que poseemos de vida. No es la prioridad, Él es tu vida. Si nosotros seguimos teniendo un concepto en donde Él es una parte importante de nuestra vida, nunca vamos a manifestar esta vida que poseemos en Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que Él es nuestra vida, entonces podrá Él vivir a través de nosotros. Gálatas 2:20, que ya lo hemos tocado, Pablo, hablando de este entendimiento que ahora tiene en esta vida, en el Espíritu, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo quiero que digas, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Yo sé que hemos leído, hemos repetido, hemos escuchado muchas veces este pasaje, pero este ya no vivo yo no es una declaración de un credo religioso. Tampoco es un eslogan cristiano, sino es una aseveración de una realidad en donde Pablo sabe que su vida ya no existe. Ya no vivo yo. ¿De qué está hablando? Pablo está hablando de que sus conceptos, su religión, su tradición, su cultura, su nacionalidad, sus patrones y sus costumbres ya no son las que hablan y actúan a través de Saulo de Tarso, sino que ahora es Pablo el enviado, Pablo el apóstol, quien camina el resto de la jornada. Ya no es Saulo, ya no es aquel fariseo, ya no es aquel que operó todos los años de su vida bajo ciertos conceptos culturales. Ya no vivo yo. Ese Saulo ya no vive, ya no existe. Saulo es una palabra hebrea. Saulus es el mismo nombre de Saúl, del rey, y significa deseado. En el hebreo es una palabra que es deseado, y toda la vida a él le llamaron deseado. El deseado, el deseado, el deseado. Pero Pablo, que es del latín Paulus, es una palabra que significa pequeño. De ser el deseado, ahora ya no era el deseado, ahora era el pequeño. Porque Saulo ya no vive, el religioso, el celoso de la ley, el perseguidor de la iglesia, el soldado romano, el fariseo ya no existe. Ese murió para nunca más volverse a levantar. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos define a nosotros? ¿Cómo la gente define tu vida? ¿Qué dicen acerca de ti? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te describen? ¿Cuáles son las características hoy de tu vida? Porque seguramente que lo que definía la vida de Pablo antes de esta vida que ahora posee, que es Cristo, es muy diferente a lo que lo definía antes, cuando era Saulo de Tarso. Son dos personas completamente diferentes. La descripción no concuerda. Lo que era no encaja con lo que ahora es. Son dos realidades.
Entonces, la pregunta sería, ¿seguimos viviendo en las mismas debilidades que nos gobernaban? ¿Te sigues describiendo igual que antes, o la gente te sigue concibiendo igual que antes de poseer esta vida? ¿Qué fue lo que cambió? Porque sin duda alguna en la vida de Pablo podríamos hacer una inmensa lista de las cosas que fueron una transformación en él. En la vida de Pablo era evidente el cambio. Se veía en todo lo que hacía, en todo lo que hablaba. Era absolutamente otra persona. De ser perseguidor de la iglesia, ahora es el edificador, el constructor de la iglesia. Este era absolutamente otra persona. Muchos, lo único que cambiaron fue que se congregan ahora los domingos. Antes quizás no se congregaban o iban a otro tipo de iglesia y ya no son de la misma religión a la que pertenecían, se afiliaron a otra religión. Pero la pregunta es, ¿qué cambió? Antes rezaban, ahora oran. Antes me confesaba ante un hombre, ahora me confieso ante Dios. Antes no tenía una Biblia negra, era azul, ahora es negra. Antes no sabía ni pensaba que tenía vida eterna, ahora sí. Pero la pregunta es, ¿qué cambió? Antes me vestía con vestidos cortos, pero ahora ya no tanto. Antes era orgulloso y ahora solamente a veces. Antes gritaba por cualquier cosa, pero ahora solo cuando tengo la razón. ¿Qué cambió? El problema es que seguimos viviendo nosotros y no hemos permitido que la vida que fue depositada en nosotros se manifieste. Seguimos viviendo nosotros, seguimos siendo nosotros, seguimos manifestando nuestra mente, nuestro carácter, nuestra cultura, nuestra forma de ser y nuestras mismas debilidades. El secreto de Pablo lo describe este pasaje. Al principio de este versículo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. El secreto es que Él estaba crucificado con Cristo. El secreto es la cruz, pero no la cruz religiosa. No es una cruz que tú puedes ver con tus ojos, donde hay un hombre ahí clavado al que decimos que es Jesús. Pablo veía la cruz muy diferente a lo que hoy conocemos o conseguimos como el crucifijo, porque él en la cruz no veía a Jesús crucificado, sino que él se veía a sí mismo crucificado. La cruz para él no era un símbolo cristiano, ni era un eslogan, ni tampoco era un canto, sino era una realidad presente en su vida, una realidad que lo marcaba, en la que no estaba Jesús, sino el que estaba clavado allí era Saulo de Tarso. Ese Saulo que ya no vive, está clavado y está muerto. No está medio vivo, no está queriéndose bajar de la cruz, está clavado permanentemente en esa cruz. Para Pablo, la cruz no era algo que se llevaba colgando, sino era algo que lo colgaba a él. Era su hombre carnal colgado en esa cruz. Era el hombre no regenerado colgado. Era el viejo hombre. Era el hombre en Adán crucificado. En esa cruz, para Pablo, colgaba un hombre orgulloso que odiaba a la iglesia. En la cruz colgaba un religioso que se jactaba de su propia justicia, pero que carecía de la justicia de Dios. En la cruz estaba un hombre intelectual
pero ignorante de Dios. En esa cruz, él veía a un hombre con mucha autoridad humana, pero sin autoridad divina. En esa cruz estaba un asesino, manchado con sangre inocente. En esa cruz estaba el hombre que había despojado a muchos hijos de Dios de sus bienes para hacerles algo injusto. En la cruz ya no colgaba ahora un hombre con muchos logros humanos, sino colgaba ahora un hombre que tenía un poder que no le había sido conferido por los hombres, sino un poder que le había sido dado por Dios. En la cruz colgaba un hombre que estaba orgulloso de sus logros humanos. Colgaba también un hombre amoroso de la ley, pero carente del poder para cumplir esa ley que amaba. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo no veía solamente a Cristo en la cruz. Él vio a Cristo en la cruz cuando fue salvo. Pero ahora se veía a sí mismo clavado y muerto. Y mientras nosotros tengamos el concepto de una cruz donde Él solamente murió por nuestros pecados y lavó nuestros pecados, no vemos la obra completa ni tenemos la visión correcta de la cruz. Porque necesitamos comenzar a ver en esa cruz no a Cristo que ya nos salvó, que ya nos dio vida, sino necesitamos comenzar a vernos a nosotros mismos clavados en esa vieja naturaleza para que podamos ver, para que podamos permitir que la vida que Él depositó en nosotros pueda ser manifestada. Ahora, no solamente murió Pablo en esa cruz, sino ahora Cristo vivía en él. O sea, hubiera sido una verdad solamente a medias decir con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, o sea, me morí. Eso murió. Bueno, eso es bueno porque ese hombre en pecado murió, pero eso no es el todo de este mensaje, sino que dice más. Ahora, dice otra versión, en esta versión dice, más vive Cristo en mí. Y esas sí son muy buenas noticias. Sería una verdad a medias decir que Saulo estaba en la cruz muerto y que ya no había evidencia de ese hombre, porque la razón por la que ya no vivía era porque ahora tenía otra vida. Esa era la causa por la que ya no vivía Saulo. O sea, la causa no es un concepto religioso, no es algo que le contaron, no está hablando de algo que le enseñaron en su religión, está hablando de su experiencia de vida. Porque para Pablo, Cristo era su única vida. No era lo más importante en la vida, era su vida. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Él es mi vida. No era su prioridad, era su todo. No era el centro de su vida, era el todo aspecto de su vida. No era lo más importante, era lo único que vivía. No había otra opción, esa era la vida de Pablo. Él es viviendo a través de mí. Entonces, Juan lo explica algo y miren, hay muchas personas que se preguntan, si alguien tiene a Cristo, o si alguien no tiene a Cristo, ¿tendrá vida eterna? Si alguien que nunca se le predicó tendrá vida eterna, ¿han escuchado esa pregunta? Mucha gente pregunta eso. Y es muy sencillo. Juan dice de esta manera, el testimonio es este, dice: Dios nos ha dado vida eterna.
Y esta vida, ¿en dónde está esta vida? O sea, la vida eterna no está en ninguna otra cosa, religión, persona, entidad. La vida eterna procede únicamente de una persona. Juan también dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? Entonces, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué tan sencillo es eso? O sea, lo que nos ha sido dado porque hemos creído es la vida. Ahora, la salvación, por lo tanto, no es una doctrina que se nos dio. Escucha, la salvación no es una doctrina. Soy salvo por la fe. No es una doctrina. Es una persona que nos fue dada. Y lo tienes o no lo tienes, tan sencillo como eso. Esa persona es Cristo, que es la salvación, es la vida eterna, porque Él no tiene otra vida, Él no tiene vida a medias, Él es la vida, Él es la abundancia de vida, Él es la vida eterna porque Él es eterno, no tiene otra vida Él, sino la vida eterna. Y eso es lo que nos fue dado y lo que Él desea vivir a través de nosotros. Dios no quiere vivir, Cristo no quiere vivir solamente en nosotros, Él quiere vivir a través de nosotros. O sea, el problema de muchos hijos de Dios es que sí, es una realidad consumada que Cristo vive en ellos, pero no vive a través de ellos. Y lo que Él desea es la manifestación del Hijo. Es la manifestación de esa vida que ya nos ha sido dada a nosotros. Entonces, la vida eterna no se obtiene de ninguna manera que no sea poseyendo esa vida. ¿Quién es esa vida? El Hijo, Cristo, que nos ha sido dado. Y esa vida eterna no es, como ya dije, una doctrina, es una persona, y si no tienes a esa persona, no tienes la vida eterna. Tan sencillo. ¿Difícil de entender o fácil? Sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces, vivir en nosotros se obtiene por la fe. Vivir en nosotros es por la fe, es porque creímos en ese sacrificio, pero vivir a través de nosotros se obtiene por entendimiento y por iluminación. Lo repito, vivir en nosotros se obtiene por la fe. Vivir a través de nosotros se obtiene por revelación y por iluminación. Porque si nunca entiendes que Él te dio esa vida para manifestarla a través de ti, nunca la vas a manifestar. Entonces, el problema es que muchos piensan que vida eterna es vida para siempre. Ah, Dios me dio vida eterna. ¿Qué quiere decir? Ah, pues vida para siempre, que voy a tener vida cuando me muera. Eso es una verdad a medias, muy a medias. Eso es solamente una parte de la verdad. Por falta más, porque vida eterna no solamente tiene que ver con tiempo, sino con calidad. Vida eterna no es solamente para siempre, sino tiene que ver con la calidad de la vida que nos ha sido dada. Porque imagínate, tener vida para siempre amargado, eso sería una condena. Es como una cadena perpetua.
Es como una persona que es juzgada y se le dice, vas a vivir el resto de tu vida en la cárcel. Es una cadena perpetua. Vida eterna en amargura, vida eterna sin entendimiento de la vida en Cristo, vida eterna sin la riqueza o la manifestación de la herencia que tenemos, en realidad es una condena, es una cadena perpetua, es vivir amargado. La tienes, pero olvidaste que es para una calidad de vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y abundancia no es mucha, sino la calidad de la vida que Él depositó en ti y en mí. Entonces es una vida plena, que se disfruta, que se desea, que se anhela, que se manifiesta en lo que hacemos, en lo que vivimos. Eso es la vida eterna. Y eso solamente se puede ver cuando dejamos de manifestar lo que hemos sido en la carne y comenzamos a manifestar lo que está en nuestro espíritu, que es la vida de Él. Segunda de Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Que la vida de Jesús se manifieste. Cuando yo entiendo que las cosas que me suceden no me suceden únicamente por un accidente, sino que hay un propósito divino y es para que esa experiencia pueda producir, que se manifieste lo que tengo dentro, que la vida de Él se manifieste. Todas las veces que Pablo pasó por una situación difícil, persecución, apedreado, con varas, encarcelado, cada vez que pasaba por una situación difícil, él decía, hay un peso de gloria más grande en mi vida. Es porque con cada situación se manifestaba más la vida de Cristo. Wow. El objetivo es que se manifieste Él. El mundo no requiere de más religión cristiana. La televisión, la radio, el mundo ha oído mucho de religión cristiana. Lo que el mundo quiere es una manifestación práctica de Cristo. Quieren verlo. Y nosotros, los hijos de Dios, contenemos su vida. Y de nosotros depende si el mundo lo ve o si simplemente esto que llamamos congregarnos o vida de iglesia seguirá siendo únicamente una experiencia religiosa. Así que lo que se nos ha dado a nosotros es la vida del Hijo. Tú ya no tienes vida, ya no vives tú. Lo que ahora vives en la carne es, como ya lo explicamos, vivir en la fe de Él, no en tu fe, porque tu fe no sirve mucho en estos menesteres. Es la fe de Él, la que nos ha sido dada en Él. Es manifestar la vida. Si tú eres un hijo de Dios, escucha, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes toda la vida de Cristo contenida en ti. Toda la capacidad, todo el poder, todo el potencial de Cristo está en ti. Tú tienes su vida. Que no se manifieste es otra cosa. Pero el propósito para lo cual Pablo continuamente enseñaba a la iglesia, edificaba a la iglesia, hacía lo que tenía que hacer, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado, se manifieste en ustedes. Y nosotros no solamente tenemos la mente del Hijo, no solamente tenemos el espíritu del Hijo,
no solamente tenemos la fe del Hijo, no solamente tenemos la vida del Hijo, también tenemos la paz del Hijo. La paz del Hijo. Juan 14:27 dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Entonces, fíjate, muy interesante. Mucha gente dice: ay, no tengo paz. Es que el problema es que nosotros no debemos vivir en nuestra paz, sino en su paz. Es la paz, otra vez, contenida internamente en todo lo que es esa vida del Hijo. Esa paz ya está allí. Es una paz que cuando no la estamos manifestando es porque no sabemos lo que tenemos. Entonces Jesús dijo: yo les doy mi paz, yo les voy a dejar mi paz. No como el mundo la da, porque era muy común, el saludo más conocido entre los judíos en la época de Jesús y todavía en el día de hoy es Shalom. Shalom, que significa la paz de Dios contigo. Shalom, y era la manera de saludarse. Era el deseo de que la persona tuviera paz. Tú vas a un cementerio y en muchas de las lápidas de estas tumbas dice: descanse en paz. Rest in peace. Como si escribiendo eso le garantizara al muertito que va a tener paz, porque ya está allí escrito. O como si la paz fuera algo que se obtiene después de que morimos. Entonces, paz es un estado mental, emocional y físico donde no hay ninguna clase de preocupación, no hay ningún conflicto, no existe ninguna cosa que esté ocasionando el que la persona esté preocupada, y decimos: pues eso es tener paz, donde no tienes una sola preocupación y te sientes completo. La realidad es que la mayoría de las personas, sin importar en dónde vivan en esta tierra y sin importar su condición cultural o económica, la mayoría de las personas no disfrutan de paz. Eso de tener paz, ¿cómo se logra? ¿Cómo tener paz en un mundo en donde estamos rodeados de tanta situación conflictiva? Tú escuchas las noticias y no hay nada que tú escuches que te pueda producir paz. Todas son malas noticias. Estamos viendo un renacimiento de racismo, especialmente en esta nación. Se pensaba que el racismo estaba a la baja, hoy en día está a la alta. El machismo, el feminismo están a la alza. Estamos siendo bombardeados por personas que defienden los derechos de los homosexuales, pero ya no son solamente homosexuales y heterosexuales. Hay quién sabe cuántas decenas de diferentes géneros de sexo que ya no sabe uno ni qué onda. O sea, cada vez sacan un nuevo género sexual, ¿sí? Y entonces cada uno reclama sus propios derechos y está en conflicto social, porque unos dicen: no, queremos los mismos derechos que todo mundo, y por muchas otras cosas. Entonces, Jesús, o sea, Cristo, no nos dejó un deseo de paz, no nos dejó un shalom, un saludo de shalom. No, Él nos dio su paz. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de la vida que nos ha dado, a vivir en paz.
¿Cómo es eso? Bueno, esa paz no es como el mundo la da. No es algo que se produce por buenos deseos, ni por una tarjetita de Navidad que dice paz a los hombres de buena voluntad, o por nada hay fuera que pueda producir esa paz. Lo que puedes encontrar fuera son deseos de que tengas paz, declaraciones de que tengas paz, pero nada te lo puede otorgar fuera de él. En Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí ¿tengan qué? Paz. Para que en mí. ¿En dónde tenemos paz? O sea, la paz no la vas a obtener yéndote a Cancún a echarte en la playa. La paz no la vas a encontrar echándote un shot de tequila. La paz no la vas a encontrar yéndote con los cuates para distraerte. No lo vas a encontrar viendo una película. La paz nada más la vas a encontrar en Él. ¿Sí? Para que en mí, todo lo que he hablado, Jesús dice, lo que les he dicho, la razón por la que les he enseñado, es para que en mí tengan paz. Y luego dice, en el mundo, en la vida, en tu experiencia cotidiana, vas a tener tribulación. Porque la paz de la que él habla no es carencia de problemas, sino es paz en medio de los problemas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la gente dice, tener paz es nunca tener un solo problema. No, eso es carencia de dificultades. Y eso, señores, no existe. Por eso, el que está buscando eso jamás lo encuentra. No importa el tamaño de las dificultades que tú puedas tener, sino la paz que puedas tener en medio de esas dificultades. Entonces, no quiere decir, en este pasaje, él no está prometiendo o garantizando que nunca vamos a tener problemas. No, él está hablando de la paz. Tampoco dice que vamos a estar protegidos mágicamente, como algunos por allí presentan un evangelio mágico en donde si tú crees en Cristo, pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. Se acabó tu sufrimiento. Eso es un invento de los hombres para no tener nunca más ningún problema. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver, como si fuera el Santa Claus en todo tiempo del año, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, pues mi vida económica cambió, mis situaciones económicas, familiares, empresariales, espirituales, todos mis conflictos se acabaron cuando vine a Cristo. O cuando comencé a ir a esta iglesia, o cuando comencé a ser parte de aquel grupo. Pues Jesús dijo, señores, en el mundo van a tener aflicción, van a tener problemas, van a tener situaciones difíciles, van a tener tribulación, van a tener adversidades. Pero en medio de eso, tú puedes confiar a causa de lo que te estoy dando. Yo te doy paz en medio de eso. Un ejemplo práctico de cómo Jesús lo vivía en su vida, Cristo en carne, cómo vivía esta paz. En Mateo 8:32 dice que cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba, ¿cómo estaba él? Dormido. ¡Wow! Una tormenta, la barca se movía y él estaba dormido. Entonces, dice, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos.
¿Que qué? O sea, ellos ya se veían medio muertos. Nos estamos muriendo. Él estaba dormido. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Fíjate, la paz de él no dependía de lo que estaba sucediendo afuera. ¿Cómo estaba él en medio de la tormenta? ¿Tendría aflicción en su espíritu? No, él estaba tranquilo, dormido. Ahora, ¿será que tendría el sueño muy pesado? ¿O estaba muy cansado? O sea, la barca se estaba moviendo, evidentemente. Era prácticamente imposible en lo natural estar dormido cuando hay vientos huracanados que te están mojando porque es viento con agua y la barca se está moviendo de una manera en donde los demás dicen nos vamos a morir. Era físicamente imposible dormir en un ambiente así. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, él lo que nos está dando es una lección práctica. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Mi paz yo les dejo. No como el mundo. La paz del mundo depende de cómo estén las cosas allá, afuera, de lo que está pasando alrededor. Entonces, no se trataba, Jesús no estaba negando la situación, no estaba ignorando, no estaba escondiéndose de las cosas. Todos estaban en la misma barca, Jesús estaba dormido, pero su confianza estaba en algo mayor que lo externo. Su confianza estaba en algo más grande que la tormenta. Si tú tienes su paz, tú vas a poder dormir en medio de la tormenta más escandalosa de tu vida. Vas a poder tener tranquilidad porque es su paz. Ahora, si se trata de que sea tu paz, va a estar muy difícil. Pero lo que Él te dio fue su paz. Es la paz que reposa en ti, en el Espíritu. Es de la vida del Espíritu de donde procede la paz que debemos poseer en medio de las dificultades. Entonces, esa paz no depende de lo de fuera. Es una paz que es una posición en el Espíritu. Es una posición en mi espíritu. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate, lo primero en la vida del Espíritu para que se manifieste esta paz, la paz inicia con la paz con Dios. Es saber, entender la paz en tu espíritu. Cuando sabes que esa paz no fue el resultado de tu portarte bien, sino de la obra que Él realizó para ti, para darte la posición que Él posee. No es una paz que se obtiene porque cumpliste un mandamiento o dos. Es una paz en tu interior, cuando sabes que la enemistad o las faltas que te eran contrarias, que te eran inculpadas, ya no existen. Ya no hay nada que Dios tenga contra ti. Hay una paz entre Dios y tu persona. Esa paz se logró en Cristo. Entonces, Dios ya no toma en cuenta tus pecados y ahora te considera con la misma justicia de Cristo. La paz se inicia teniendo paz con Dios. Porque si una persona no tiene paz con Dios, no podrá tener paz con nada. Entonces, si no entiendes la realidad de tener paz con Dios, en donde te sabes justificado, en donde sabes que Dios no toma en cuenta nada negativo, que eres considerado un hijo de Dios, que eres considerado justo, tan justo como el Hijo,
Mientras no tengas esa paz con Él, toda la otra paz no la puedes ver. Porque surge del Espíritu. Y la base de la paz espiritual es la paz con Dios. Saber que no hay nada que te es contado en contra por la obra perfecta, por la obra completa y absoluta que Él logró. Entonces, una vez que nosotros entendemos y vivimos, ya no pensando que Dios nos va a condenar, sino entendiendo esta vida que nos ha sido dada, entonces sigue un proceso en la vida de nuestro espíritu. En Romanos 8:6 dice: la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu, vida y paz. El espíritu desea que nosotros crezcamos en la vida que nos ha dado y que crezcamos en esta paz, que es la paz de Él y no la paz mía. Es la paz fruto de Él en mi vida. Es su paz, no mi paz. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, la realidad del reino de Dios, que tampoco es una doctrina el reino de Dios, es una vivencia. Hay gentes que jamás verán el reino, nunca lo han visto ni lo conocerán, pero cuando nosotros caminamos en la realidad de Él reinando, Él gobernando, entonces dice: el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. En eso se resume el reino. La vida del reino se resume no en saber una doctrina, no saber cuál es tu posición escatológica en cuanto al reino, no es saber si tú eres posmilenialista o eres amilenialista, o no es una posición teológica ni futurista, ni tiene nada que ver con esto. El reino de Dios tiene que ver con las realidades en tu espíritu, en donde vives justicia, vives paz y vives gozo en el Espíritu. Cuando eres gobernado internamente por estas cosas, tú conoces la realidad del reino de Dios. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿La paz de quién? No es tu paz. No es la paz tuya, es la paz de Él. Esa paz va más allá. A pesar de que estés pasando por diferentes situaciones, no depende de ti. No depende de lo que está pasando afuera. La barca se movía, había vientos y él dormía. Porque la paz no dependía de lo que sucede afuera. No depende de la circunstancia. La paz tuya no la determina el mundo. Puede venir un cambio político, un cambio social, pueden haber nuevas leyes, y tu paz no puede ser afectada por lo que en el mundo está pasando, porque no procede del mundo, no es algo que el mundo te da. Entonces, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guarda nuestros corazones y guarda nuestras mentes en Cristo. Sí, hay una tormenta allá afuera, pero mi corazón y mi mente siguen estando en Cristo. Va más allá de lo que determina mi alma, va más allá de lo que ven mis sentidos naturales. No se puede razonar porque no proviene de un convencimiento intelectual, sino de Cristo y de su vida en nosotros. Yo puedo estar pasando por la prueba más difícil en mi vida y con todo y eso tener paz. Romanos 12:18 dice: si se puede hacer, y yo quiero que lo digamos como una aseveración positiva, sí se puede hacer. Yo quiero que diga: sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Entonces, en cuanto está en nosotros, yo digo: yo puedo hacerlo. Tengan paz con todos los hombres.
O sea, tener paz con Dios. Inicia teniendo paz con Dios. ¿Sí? Pero esa paz con Dios debe tener una manifestación en mi mundo, con las personas con las que yo me relaciono, en mi familia, con los más cercanos, iniciando con los más cercanos, después con las personas que me rodean, con las personas en mi trabajo. Entonces, sí se puede, está en mi capacidad porque tengo el Espíritu de Cristo. Yo debo tener paz con todos los hombres. ¿Sí? O sea, no puede ser que un hijo de Dios que tiene la paz de Cristo esté embroncado con todo mundo. No tiene congruencia. La paz es un fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, la paz con Dios debe producir paz con los hombres. No puede ser una paz con Dios peleando con todo el mundo. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea, es algo resultado ¿de qué? De una semilla. El fruto siempre es el resultado de una semilla sembrada. Esa semilla sembrada es Cristo. Lo que se sembró en nosotros fue a Cristo. Y el Espíritu Santo produce que de esa semilla que se sembró se manifieste el fruto. El fruto del Espíritu no es otra cosa que la manifestación de Cristo en nosotros. Uno de esos frutos es la paz. Colosenses 3:15, que la paz de Cristo reine, gobierne en sus corazones. Que sea la paz de Cristo la que sobresale, la que gobierna nuestros corazones. Mira, tenemos un ejemplo en la vida de Pablo de tener paz en medio de las tribulaciones, muchas veces, muchos ejemplos en el libro de los Hechos y en sus epístolas, estando en la cárcel, en absoluta paz. Tenemos también ejemplos en hombres que, aunque no vivieron esta realidad de tener la vida de Cristo, vivieron en sombra realidades en el antiguo pacto que nos son enseñanza y que son figuras para nosotros. Y uno de estos hombres es David. David, que pasó por un tiempo muy difícil de persecución, en donde su vida está en peligro, en donde lo persiguen ejércitos enemigos, en donde el mundo está contrario a él y en donde pareciera que no hay esperanza natural para él sobrevivir. Y él escribe de esa experiencia sin la plenitud de lo que tú y yo poseemos el día de hoy, pero lo escribe entendiendo en sombras, en esa realidad de no tener la vida del Espíritu, no poseerla, sino conocer a Dios. Él seguía siendo un hombre en Adán, no era un hombre regenerado, no era una nueva creación, pero tenía conocimiento de Dios y tenía fe en Dios. Y él escribe en el Salmo 4 diciendo: alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundan su grano y su vino. O sea, él podía estar en esa cueva, rodeado de personas que no tenían muchos recursos, pero dice: yo en mi corazón tengo más alegría, tengo paz. Y dice el verso 8: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Un hombre que está siendo perseguido por los ejércitos más poderosos en su tiempo, sabiendo que en cualquier momento podrían venir, encontrarlo y hacerlo carnitas. Pero él no vive angustiado, él no vive en esa angustia de vivir
mentalmente lo que pudiera suceder, sino confiado en un Dios que le había llamado, que lo había ungido para ser rey y que le había declarado que iba a cumplir un propósito en su vida. Yo quiero decirte una cosa: Dios te ungió con su Espíritu. Él mismo te ungió para cosas mayores. Jesús dijo: ustedes van a hacer mayores obras de las que yo hice. Fuimos ungidos para una vida gloriosa, para la manifestación de esa vida depositada de Él, su vida depositada en nosotros, para que pueda enriquecer no solamente nuestra vida, sino que pueda enriquecer nuestro mundo. Por lo tanto, en medio de cualquier situación que puedas estar pasando en lo físico, cualquier problema que puedas estar sucediendo, económico, familiar, material, de trabajo, de falsas acusaciones o de lo que sea que estés pasando en tu vida, quiero decirte que puedes vivir en paz, puedes caminar en paz, porque hay una vida interna que produce esa paz, que va más allá de todo lo que tú puedes entender con tu mente natural, porque procede del Espíritu. Y si David, sin la vida del Espíritu, pudo decir: yo me voy a dormir tranquilo y confiado, tú esta noche vas a dormir tranquilo, porque sabes que hay un Dios que te ha dado la paz para que vivas y manifiestes esa paz y que manifiestes la vida de Cristo. Y después continuaremos con otros aspectos de lo que Él nos ha dado en Él. Padre, gracias por esta maravillosa vida que nos concedes, el tener la mente de Cristo, el tener el Espíritu del Hijo, el tener en nosotros la vida que nos ha sido dada del Hijo.